Nos va a contar de qué se trata esta historia, qué se trata la historia de Gauchito Gil y cómo comenzó ella. María Isabel, ¿estás en vivo? ¿Estás en el aire? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Qué gusto tenerte, estás en el aire conmigo, con Martín, estás en el aire de Mística Latinoamericana y desde este momento te vamos a escuchar a ti, a contarnos qué es esta historia. Me llama mucho la atención algo, bueno, la historia de Gauchito Gil dice que junto a otros integrantes, Fernando Díaz, Flavio Sorbellini, del programa Literatura en Voz Alta, realizan 8 capítulos sobre la historia de Gauchito Gil. Me llama la atención que es en radioteatro. ¿Cómo comienza esta historia? Contanos al público. Bueno, en primer lugar les tendría que contar que vivo en un pueblo del noroeste de Catamarca, un pueblo que se Sí, llama Londres, que no tiene nada que ver con el imperio. sí, Y, y acá hay dos FM pequeñas en el pueblo tiene 4.500 habitantes, y muy poco desarrollo de propuestas culturales, ¿no? sí, La radio es algo que escucha todo el mundo sí. mientras trabaja, mientras está en la casa, bueno, no sé, todo el tiempo está prendida. Porque no solo es la radio que pasa música y noticias del día, sino las noticias entre los vecinos también. Ujú. Entonces se nos ocurrió, en una de ellas, que es la FM Quimivil, hacer este programa, Literatura en Voz Alta, con lectura de cuentos, narración de cuentos, o sea, no leídos sino contados, así oralmente, de tradición oral, Sí, y, eh, y captar la atención, digamos, del oyente que está acostumbrado a un tipo de emisión, como la que mencioné anteriormente, y captar su atención para empezar a compartir textos literarios, justamente, ¿no? Y en este devenir empezó a suceder que hubo escuchas que claro. comentaban los programas. Entonces ahí, justamente con el locutor, Fernando Díaz, y con otro compañero que vive acá en Londres, que es librero, o era librero en Cava justamente, y se vino a tener otro tipo de vida acá, decidimos encarar alguna producción un poquito más larga. Y encontramos esta novela de Antonio Van Bredan, de Orlando, perdón, Van Bredan, que, que es formoseño, ¿no? Que es espectacular porque nos devela cosas del Gauchito Gil en una novela corta y muy poéticamente relatado. También el tema de sus milagros, el tema de por qué ha sido el santo de los desahuciados. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, en vez de hacer cuentos distintos en cada emisión, vamos a empezar a leer este libro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando lo leímos, también empezamos a sentir la posibilidad de leerlo no como un audiolibro común, sino con expresividad, o sea, dramáticamente, ¿no? Teatralmente. Y a Fernando Díaz, el locutor, le encantó porque él le daba la posibilidad de poner a él los efectos especiales que se utilizaban en la radioteatro, en el radioteatro, Claro. eh, que antes eran con elementos de la casa cotidianos y ahora son con elementos mínimamente tecnológicos, porque no es mucha la tecnología que hay acá, pero sí que se bajan de una computadora, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, empezamos a hacer eso y nos encantó cómo sonaba. Y la gente, más allá de que nosotros lo anunciábamos como audiolibro, la gente lo empezó a identificar con radioteatro. Y dijimos, claro, sí, digamos, se aproxima mucho. No lo es tal cual, ¿no? Claro. Porque nosotros hay muchas partes narrativas, pero las partes dialogadas cambiamos, hacemos impostación de voces, cambiamos la voz y los efectos especiales. Qué locura, o Bueno, sea. Sí. conclusión que la gente nos empezó a conversar de cómo el radioteatro acá fue mucho más sostenido que en ciudades más grandes por Sí. la familia, ¿no? Que se reunían alrededor de la radio y que, digamos, hasta hace no mucho tiempo eh, se usaba. Claro, te iba a preguntar eso, es decir, cómo, si alguien te cuenta, cómo lo escucha, porque viste también que es como decir, bueno, hoy está bien, te dicen, te escucho por el teléfono, otros por la radio, otros pongo la compu y pongo como de fondo.
¿Te cuentan qué les produce a la gente que lo escucha? ¿Cómo lo escuchan? ¿Se juntan en familia? No, porque en general lo escuchan, ya te digo, o estando en el trabajo, o la Claro, señora que está no en el en su casa, momento, en la radio. cocinando, claro. Pero lo que produce es la atención, ¿no? Claro, Que a nosotros nos parece fundamental, porque la atención es lo que garantiza comprensión y a su vez goce, es decir, gozar de un texto literario, ¿no? Mientras que el resto de programación, digamos, mucho enlatado, mucha cosa rapidita, mucha publicidad de los negocios del pueblo y todo eso, se escucha como de fondo siempre, claro, exacto. ¿no? Entonces eso, como dejar la expectativa, nosotros todo el libro lo resumimos en 8 capítulos, o sea, 8 emisiones, y dejar la expectativa para la próxima vez que salía, ¿no? Y la Qué gente bueno. preguntarnos en la calle, bueno, ¿cuándo los volvemos a escuchar, no? O sea, esta cosa digamos, del lector al oyente, que bueno, que es un modo de acercar literatura a gente que acá no tiene muchos libros, no tiene mucho acceso a los libros, y la única biblioteca que hay, digamos, del pueblo, bueno, digamos, no tiene muchos socios, por decirlo así. ¿Y qué te llamó la atención del Gauchito Gil? ¿Qué Sí, bueno, aspectos? sí, justamente ahí estuvimos como una prolongada jornada decidiendo, porque como te digo, como él era librero, tiene Claro, muchos libros, muchos. Y para elegir qué podía ser, qué podía llamar la atención, nos costó un montón, porque había de todo, ¿no? Y bueno, cuando apareció este libro de Orlando Van Bredan, empezamos a conversar acerca de cómo aquí mismo, ¿no? Están los santuarios, más de uno, claro, claro, que claro. uno los ve en el camino con la cintita roja, con el gauchito Gil o una casita en un árbol, ¿no? Con siempre una ofrenda. Y empezamos a conversar acerca de esto, de cómo la gente lo considera como un santo en los caminos también, ¿no? Y tiene anécdotas del tipo que si pasa donde hay un gauchito Gil hay que tocar 3 veces la bocina, Claro, bueno, en fin. Yo sí, me sí. acordé que yo estuve en Corrientes y visité el santuario, lo imponente que es ese santuario, la cantidad de cosas que hay en agradecimiento o en consideración de que el gauchito escuchó lo que se le pedía, ¿no? Como por ejemplo patentes de autos, vestidos de novia, bicicletas, Mirá sillas de vos. ruedas. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Sí, sí, claro. Y dijimos, bueno, es como un santo, no reconocido obviamente por la iglesia, pero un santo popular, eh, del cual se sabe que existe, algunos creen más que otros, o le apuestan más que otros, pero no se sabe mucho quién fue, cómo fue su historia, qué pasó, ¿no? Y bueno, nos pareció que ese tenía que ser el primero. ¿Cómo sigue ahora esto? O sea, ¿piensan en hacer otros audiolibros? ¿O hicieron antes que este, del Gauchito? No, este fue el El primero. primero. Y sí, nosotros creamos una página en Facebook que se llama Literatura en Voz Alta, justamente, Sí. porque lo estamos promocionando, toda la emisión dura 2 horas en total, y por supuesto puede ser pasada en radios, en escuelas, en bibliotecas, para la gente que no vidente, en fin, hay montones de situaciones, Ah, ¿no? buenísimo, sí, Y, sí. y bueno, y decimos que si se comunican con nosotros por el Messenger, les decimos cómo se los haríamos llegar. En realidad estamos pidiendo una colaboración mínima para justamente poder seguir y, por ejemplo, ahora, bueno, no sé, algo de la PC, porque tengo que decir otra cosa. Sí. El locutor, el locutor es de la FM, pero lo hicimos en un pequeño estudio de grabación en su casa, porque es un Mirá vos. fanático de la locución, ¿no? Qué lindo. Eh, entonces, bueno, se le rompió una parte, no sé qué cosa de la PC, y en fin, para poder hacer otro necesitamos tener lo mínimo, la base que teníamos, y mejorar si es posible, ¿no?
Y por otro lado, porque creemos que es una obra que es realmente muy interesante, muy original y que puede llegar a gustar, ¿viste? Entonces queremos que se difunda. O sea, decime dónde pueden escuchar los audiolibros y dónde les pueden escribir por cualquier colaboración. No, tanto para que le mandemos el audiolibro. Para que le manden, sí. Como redes? para la colaboración a la página de Facebook que se llama Literatura en Voz Alta. Bien. Nos escriben por el Messenger. Perfecto, ahí se comunican con ustedes. Qué locura, ¿no? Se me ven las imágenes de la radio, pues hace poquito le hicimos una nota a una FM que se llama La Rodante en Mar del Sur, ahí al toque de Miramar, la Ajá. localidad balnearia, y nos contaba que por el tema de las tarifas prácticamente va a desaparecer la radio, y como vos contás, esa radio conecta a todo el pueblo. Sí, Todo sí, lo que acá, se hace... acá no va a desaparecer, ¿eh? No, no. Bueno, se me vino la idea, digo, por favor, aparte vamos a estar en ese momento para hacer el aguante. Pero qué locura lo que significa la radio y lo que sigue significando. La verdad me pone la piel de pollo, pero bueno, entonces, se comunican ahí, están los audiolibros para escuchar como para colaborar. Y ya dijiste las redes, ¿no, María Isabel? Facebook El Facebook. es la única que tenemos. Perfecto, está todo por ahí. La verdad que te quería agradecer este momento de haber estado en el aire en Mística Latinoamericana. Y gracias. Me encanta el nombre del programa, me encanta. Sí, porque tiene como una cosa, estudiando teoría social moderna latinoamericana con Carla Weistock. Ahí yo soy sociólogo, viste, en la UBA me recibí. Y dije, tengo que hacer un programa ya de mística latinoamericana. Y que venga todo, historia, cultura, música. Bien. No podía Y decime pasar. si no entra el Gauchito Gil en la mística latinoamericana. Total. Por eso queríamos tener esta nota. Y nada, charlar y que tenga que ver con estas cosas de pueblo, de barrio, de cultura. Y a todo esto. ¿Querés algo más para agregar, Isabel? No, o sea, eso, ¿no? Como que ya se ha dicho muchas veces, pero no está de más decir que la Argentina profunda, muchas veces en las grandes ciudades como ahí, se desconocen, ¿viste? Total. Y uno lo cuenta y claro, la gente no está pensando en eso porque tiene otra realidad. Pero esta realidad existe también y bueno, y tiene ganas de que se conozca, ¿no? No solo la radio, sino el pueblo de Londres. Acá están el sitio arqueológico de Xincal, que fue el último reducto de los incas, ¿no? Y mira, o sea, hay muchas cosas hermosas en el noroeste argentino, ¿no? Y bueno, también eso, como que abrirse a la integración, ¿no? Con las ciudades. Así va a ser, ojalá que siga siendo así. Le agradecemos también a Rafa que nos puso en contacto contigo, María Isabel. Sí, Rafa, un gran promotor, promotor cultural y gran amigo. Te mando un abrazo y hasta cualquier momento, cualquier novedad, te estaremos convocando nuevamente. Bueno, igualmente lo retribuyo y muchas gracias a la audiencia y muchas gracias también a vos por llamar. Un placer, María.